En 1902, en un orfanato de Zaragoza, los niños nunca pasaban hambre, incluso cuando la ciudad entera moría de inanición. Este hecho, en una España de miseria y olvido, no era considerado una anomalía, sino un milagro. La Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo, dirigida por el piadoso terrateniente don Elías Montero, era la encarnación de la caridad divina, un faro de esperanza en las oscuras y gélidas calles azotadas por el cierzo. Su orfanato era famoso por el milagro de los panes y la carne, un prodigio que aseguraba que los platos de los pequeños huérfanos estuvieran siempre llenos, calientes y rebosantes, mientras fuera de sus muros la gente se disputaba las migajas y los huesos. Pero los milagros, como las sombras, a menudo ocultan una fuente de luz pervertida, y la verdad detrás de aquella abundancia era un secreto amasado con la carne del pecado y la sangre de los olvidados, un secreto que la ciudad de Zaragoza ha intentado digerir y excretar durante más de un siglo, sin éxito. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. Hoy, el orfanato de San Lorenzo es una carcasa de piedra negra en las afueras del casco antiguo, una herida supurante en el tejido urbano de Zaragoza. La hiedra, como un sudario vegetal, se aferra a sus muros, estrangulando las ventanas que parecen cuencas vacías y ciegas, testigos mudos de un horror que el tiempo no ha logrado erosionar por completo. El aire en su interior es perpetuamente gélido, incluso en los días más tórridos del verano aragonés, y está impregnado de una sinfonía olfativa de decadencia. El olor a moho húmedo, a incienso rancio que se niega a abandonar la capilla, y algo más, una nota de fondo persistente y metálica, como el recuerdo fantasmal de una carnicería abandonada hace mucho tiempo. El silencio que reina entre sus pasillos es una entidad física, opresiva, rota únicamente por el gemido de la madera vieja al contraerse, y el silbido del viento que se cuela por los marcos rotos de las ventanas, un sonido que los vecinos más ancianos juran que se asemeja a un coro de susurros infantiles, suplicantes y eternamente hambrientos. Mi nombre es Mateo Valcárcel. Soy historiador, un hombre cuya vida ha transcurrido entre el polvo de los archivos y la caligrafía desvaída de los registros parroquiales, especializado en las órdenes religiosas y sociedades benéficas de la España de la Restauración. Pero esta no es solo una investigación académica para mí, es una cruzada personal, una herida familiar que ha supurado en silencio a través de 4 generaciones. Mi bisabuela, doña Inmaculada Alarcón, fue una de las principales benefactoras de la Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo. En su testamento, entre legados de fincas y joyas, dejó una frase críptica, una espina clavada en el orgullo de mi linaje: que Dios perdone mi caridad, pues alimentó una boca que no era la de los niños. Esta confesión velada, este secreto incómodo susurrado en los salones de mi infancia, ha sido el motor de mi obsesión. La llave que me ha empujado a profanar el silencio y desenterrar la verdad que manchó el nombre de mi familia y el alma de esta ciudad. Para entender la naturaleza del mal que anidó en el orfanato, es preciso sumergirse en la Zaragoza de 1902. Era una ciudad de contrastes brutales, un lienzo pintado con los colores de la devoción más ferviente y la pobreza más abyecta. Las campanas de El Pilar y la Seo marcaban el ritmo de una vida regida por la fe y la tradición, mientras que en los callejones oscuros y húmedos del Tubo y el Gancho, la supervivencia era una batalla diaria contra el hambre, la enfermedad y el frío cortante del cierzo. La caridad era, para las clases altas, tanto un deber cristiano como una forma de expiación, una manera de lavar sus conciencias mientras mantenían intacta la estructura social que perpetuaba la miseria. En este caldo de cultivo de piedad y desesperación, figuras como don Elías Montero no eran simplemente hombres buenos, eran percibidos como santos vivientes, sus acciones como manifestaciones directas de la voluntad divina en una tierra castigada por el olvido. Don Elías Montero, un acaudalado terrateniente que quedó viudo a temprana edad, canalizó su dolor y su inmensa fortuna hacia la creación de la Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo. Públicamente, su reputación era inmaculada. Era un hombre de presencia carismática, cuya devoción parecía irradiar de él como un calor palpable. Su orfanato no era un hospicio sombrío, sino un refugio limpio y ordenado donde, se decía, ningún niño lloraba de hambre. El milagro de los panes y la carne se convirtió en su sello distintivo, una leyenda que se contaba en los púlpitos y en los mercados.
Mientras la ciudad se apretaba el cinturón y los pobres servían piedras para engañar al estómago, en el refectorio de San Lorenzo se servían estofados ricos y abundantes. Nadie cuestionaba el origen de tal providencia, era un regalo de Dios, canalizado a través de su siervo más fiel. La fe a menudo es el velo más eficaz para ocultar las atrocidades más inimaginables. El velo comenzó a rasgarse un martes de noviembre de 2018. Durante las obras de demolición de un muro en un edificio colindante al orfanato, un grupo de obreros se topó con una anomalía. Oculta en una oquedad, sellada con argamasa y miedo, encontraron una caja de latón pesada y oxidada. No contenía joyas ni reliquias sagradas. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, yacía un único objeto, un libro de contabilidad de cubierta de cuero negro, con el emblema de la Hermandad de San Lorenzo grabado en oro deslucido. Aquel libro, un simple registro de entradas y salidas, se convertiría en el evangelio apócrifo de un culto olvidado, y en el mapa que me conduciría al corazón de una oscuridad que Zaragoza creía haber enterrado para siempre bajo los cimientos de su propia historia. El pasado, por mucho que se le apisone con tierra y silencio, siempre encuentra una grieta por la que respirar. Conseguir el acceso a ese libro no fue tarea fácil. Requirió de toda mi influencia académica, y de la persistencia de quien sabe que está a punto de tocar la verdad con la punta de los dedos. Cuando finalmente lo tuve en mis manos, en la soledad de mi estudio, el aire pareció espesarse. El cuero estaba frío y rígido, y al abrirlo, un olor a papel viejo y a algo más, algo vagamente dulce y orgánico, se liberó en la habitación. Las primeras páginas eran mundanas, predecibles, donaciones de sacos de patatas, legumbres, aceite. Pero a medida que avanzaba hacia el invierno de 1902, el lenguaje comenzaba a cambiar. Las anotaciones, escritas con una caligrafía metódica y precisa, adquirían una cualidad siniestra por su absoluta normalidad burocrática, un catálogo del horror disfrazado de contabilidad. 2 de enero de 1902, recepción de un cordero extraviado, 50 kilos, comunión especial. La frase, a primera vista podría parecer inocente. Pero en los registros municipales de esa semana, no constaba la pérdida de ningún animal de granja. La palabra extraviado, parecía un eufemismo, una clave. 14 de enero. Donación anónima de carne. Origen. Callejón del Cierzo. 65 kilos. Para el guiso de los jueves. 28 de enero. Mercancía perecedera recibida de las riberas del Ebro. 48 kilos. Agradecimiento especial en la misa matutina. Cada entrada era una pieza de un rompecabezas macabro. Un registro de transacciones cuya moneda no era el dinero, sino la carne humana, y cuyo precio era el olvido eterno de las almas que nadie reclamaría. Impulsado por un presentimiento que me helaba la sangre, comencé la tediosa pero necesaria tarea de cruzar las fechas del libro de cuentas con los archivos policiales y los periódicos de la época. Noche tras noche, bajo la luz de una única lámpara, me sumergí en los informes de personas desaparecidas de aquel crudo invierno de 1902. La correlación era perfecta, matemática, aterradora. Vagabundos que solían dormir bajo los puentes y que, de un día para otro, se desvanecían. Prostitutas de las calles más oscuras del Gancho de las que nunca más se supo. Enfermos terminales desahuciados del hospital provincial que elegían morir en la calle y que, simplemente, dejaban de existir. La hermandad no estaba recibiendo donaciones anónimas, estaba limpiando las calles de sus elementos indeseables, cosechando a los olvidados. Uno de los casos me atrapó con una fuerza particular, un hombre conocido solo por su apodo, el Cojo de la Magdalena, un veterano de la guerra de Cuba que había perdido una pierna, y que se ganaba la vida pidiendo limosna cerca del mercado. Su desaparición fue reportada por otros mendigos el 15 de enero de 1902. Nadie le dio importancia. Un pobre diablo menos. Pero al volver al libro de cuentas encontré la anotación del día anterior, 14 de enero. Donación anónima de carne. Origen. Callejón del Cierzo. 65 kilos. El Callejón del Cierzo era precisamente donde el Cojo solía guarecerse por las noches. La palabra carne, ya no era un término genérico. Se había convertido en un epitafio anónimo, el único registro de la existencia, y el espantoso final de un hombre olvidado por todos, excepto por los contables del infierno. El archivo municipal se convirtió en mi santuario y mi prisión.
El olor a polvo y a papel en descomposición se me adhería a la ropa y a la piel, un perfume de historias muertas. Pasaba las horas rodeado de legajos atados con cordeles, sintiendo el peso de las vidas contenidas en aquellas páginas. A menudo, mientras leía los informes policiales o las crónicas sociales de la época, sentía una presencia a mi espalda, un frío que no era de la estancia. Era como si los fantasmas de 1902, los corderos extraviados y las donaciones anónimas, se hubieran congregado a mi alrededor, observándome en silencio, esperando que su historia por fin fuera contada. El libro de cuentas ya no era un objeto, era un mausoleo, y cada una de sus páginas, una lápida. Mi investigación me llevó a los archivos del arzobispado, un lugar aún más hermético y celoso de sus secretos. Allí, tras semanas de solicitudes y negativas, logré acceder a la correspondencia entre el entonces obispo de Zaragoza y don Elías Montero. Las cartas estaban censuradas, con párrafos enteros tachados con una tinta negra y gruesa que parecía haber sido aplicada con furia. Pero lo que quedaba era suficiente para dibujar el contorno de la verdad. El obispo, con un lenguaje eclesiástico deliberadamente ambiguo, advertía a don Elías sobre interpretaciones heréticas del sagrado sacramento de la Eucaristía, y le instaba a cesar prácticas que, aunque nacidas de un celo piadoso, profanan la verdadera naturaleza de la caridad cristiana. Eran las palabras de un hombre que sabía, o al menos sospechaba, una verdad terrible, y que intentaba contenerla antes de que el escándalo devorara a la diócesis entera. El verdadero avance, sin embargo, llegó de una fuente inesperada. En un lote de documentos de un convento clausurado, encontré un pequeño diario encuadernado en piel, sin nombre en la portada. Pertenecía a una novicia, Sor Inés, que había servido como voluntaria en el orfanato de San Lorenzo durante el invierno de 1902. Su caligrafía al principio era pulcra y devota, llena de alabanzas a la obra de don Elías. Pero a medida que avanzaban las semanas, las letras se volvían más erráticas, más apretadas, como si la mano que las escribía estuviera temblando de un miedo incontrolable. Describía los banquetes de medianoche, eventos a los que solo los miembros más antiguos de la hermandad tenían acceso, celebrados en los sótanos del orfanato. Sor Inés nunca fue invitada a esos banquetes, pero su dormitorio se encontraba justo encima de las cocinas del sótano. En su diario, describía con un detalle escalofriante el olor que ascendía por las noches a través de las rendijas del suelo de madera. No era el olor familiar del pan horneándose o del guiso de legumbres. Era un olor dulzón y metálico, denso, que se pegaba a la garganta y que ella, habiendo crecido en una granja, asociaba vagamente con el día de la matanza. Escribía sobre los cánticos extraños que escuchaba, salmos distorsionados en latín macarrónico, y sobre el silencio que los seguía, un silencio pesado, graso, como el que sigue a una gran comilona. La joven novicia estaba describiendo, sin saberlo, la liturgia de un rito caníbal. Una entrada, fechada el 3 de febrero de 1902, me heló el alma. Sor Inés describía a los niños a la mañana siguiente de lo que ella llamaba una noche de humo oloroso. Sus rostros, escribía, no reflejaban la alegría de un estómago lleno, sino una extraña vacuidad. Sus ojos están apagados, anotó, como si la carne bendecida que don Elías les sirve con tanta devoción, les robara algo más que el hambre. Parecen muñecos de porcelana, saciados pero sin alma. Rezan las gracias con los labios, pero sus ojos están en otra parte, perdidos en un lugar al que no quiero asomarme. La inocente novicia estaba siendo testigo del efecto psicológico de un horror que su mente piadosa no podía ni se atrevía a nombrar. Estaba viendo a niños alimentados con el alma de su ciudad. Fue en ese punto de la investigación cuando todas las piezas encajaron, formando una imagen de una perversidad tan absoluta que desafiaba la comprensión. La Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo practicaba una forma de canibalismo ritual teológico. Convencidos por el carisma fanático de don Elías Montero, creían que el cuerpo humano era el recipiente del pecado. Al consumir la carne de los indignos, los vagabundos, los enfermos, las prostitutas, no estaban cometiendo un acto de barbarie, sino un acto de purificación suprema. En su teología retorcida, estaban absorbiendo y destruyendo el pecado del mundo, limpiando la ciudad a través de un sacramento de sangre. Llamaban a este ritual la comunión verdadera. La maquinaria de su culto era terriblemente eficiente.
Los miembros de la hermandad, respetables ciudadanos de Zaragoza durante el día, se convertían en cazadores por la noche. Acechaban en los callejones más oscuros, buscando a las presas más fáciles, a aquellos cuya desaparición no provocaría preguntas. Las víctimas eran llevadas a los sótanos del orfanato, que habían sido acondicionados como un matadero. Allí, en la oscuridad y el secreto, se llevaba a cabo el sacrificio. La carne era procesada, despojada de su identidad humana, y convertida en un ingrediente anónimo para el milagroso estofado que se serviría a los niños. Los huérfanos de San Lorenzo, sin saberlo, eran alimentados con las pesadillas de su propia ciudad. Para comprender cómo un grupo de personas aparentemente devotas pudo caer en semejante abismo, es necesario intentar adentrarse en la mente de su líder, don Elías Montero. Sus escasos escritos supervivientes, principalmente sermones y reflexiones teológicas, revelan una psique fracturada por el dolor. La muerte de su esposa lo había sumido en una profunda crisis de fe, de la que emergió con una visión distorsionada y radical. Creía que la caridad tradicional era insuficiente, una simple tirita sobre la herida purulenta del pecado. Para él, la salvación requería un acto más visceral, más literal. La Eucaristía, el acto de consumir el cuerpo de Cristo, se convirtió en la plantilla para su nueva y monstruosa doctrina. Si consumir lo sagrado salvaba, consumir lo profano debía purificar. Su carisma y su convicción eran tan absolutos que logró arrastrar a otros con él a su locura, convenciéndolos de que el acto más depravado era, en realidad, el camino más directo hacia Dios. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. Con el libro de cuentas en mi maletín, y el diario de Sor Inés en mi mente, volví a las ruinas del orfanato. Esta vez no era un historiador visitando un lugar antiguo, era un peregrino en un templo de atrocidades. Entré en el refectorio, la gran sala donde se consumaba el milagro diario. La luz gris de la tarde se filtraba por los ventanales sucios, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como cenizas de recuerdos. Las largas mesas de madera seguían allí, arañadas y marcadas por generaciones de cubiertos. Pasé la mano por una de las superficies y sentí los surcos profundos, las cicatrices de miles de comidas. Pude casi oír el eco de las cucharas raspando los platos, el murmullo de las oraciones, el sermón de don Elías sobre la gratitud y la bendición de tener el estómago lleno. El frío en la sala era diferente al del resto del edificio. No era solo la ausencia de calor, era un vacío activo, una presencia gélida que parecía emanar de las propias piedras. Me senté en uno de los bancos corridos, imaginando la escena. Decenas de niños, con sus uniformes grises, sentados en silencio, con la cabeza gacha. El olor del estofado llenando la sala, un olor que para ellos significaba supervivencia, pero que estaba compuesto de muerte y desesperación. Traté de imaginar sus rostros. ¿Había miedo en sus ojos? ¿O solo la resignación de los que no conocen otra realidad? ¿Podía un niño saborear la verdad? ¿Podía un alma inocente detectar el veneno del pecado en la carne que se le obligaba a comer? La atmósfera del lugar era de un pavor sagrado, la quietud de una iglesia después de que un sacrilegio ha sido cometido. Mi investigación, sin embargo, llegó a un punto muerto al analizar los últimos meses de actividad de la hermandad. A medida que avanzaba el crudo invierno de 1902, las donaciones anónimas empezaron a escasear. Las calles de Zaragoza, barridas por el hambre y el frío, se habían vaciado. Los indignos se habían escondido o habían muerto de causas naturales. Las entradas en el libro de cuentas se volvieron más esporádicas, semanas sin provisión, las despensas menguan, la fe de los hermanos flaquea. Podía sentir la creciente desesperación en aquellas anotaciones. El milagro se estaba agotando. El culto dependiente de su sacramento caníbal se enfrentaba a la inanición. Y un fanático acorralado es la criatura más peligrosa que existe. Fue entonces, al examinar las últimas páginas del libro, cuando descubrí el verdadero corazón de la oscuridad, una verdad tan monstruosa, que hacía que todo lo anterior pareciera un simple preludio. La caligrafía de don Elías cambió. Los números y las descripciones burocráticas dieron paso a largos párrafos de justificación teológica, escritos con una letra febril,
casi ornamental. Ante la escasez de pecadores en las calles, don Elías había modificado su dogma. Si la carne de los indignos purificaba el mundo, la carne de los inocentes debía ser el sacrificio más puro, la ofrenda más grata a los ojos de un Dios que, en su mente delirante, exigía demostraciones de fe cada vez más extremas. Los niños del orfanato, los mismos que había jurado proteger, se convirtieron en la nueva fuente de la carne bendecida. La primera entrada que confirmaba esta nueva y demencial directriz apareció fechada el 18 de marzo de 1902. El nombre que figuraba no era el de un vagabundo anónimo, sino el de uno de los niños del propio orfanato, un pequeño de 6 años llamado Lázaro, cuyos registros indicaban que padecía una tos crónica. La anotación era tan blasfema que tuve que leerla varias veces para asimilar su significado. El cordero más puro ofrecido al Señor, 15 kilos. Comunión de los santos inocentes. Lázaro no había muerto de tuberculosis. Había sido sacrificado, procesado y servido a sus propios compañeros. La hermandad había empezado a devorarse a sí misma. El monstruo, incapaz de encontrar alimento fuera, había vuelto sus fauces hacia el interior de su propia guarida. Las páginas siguientes eran una letanía de nombres infantiles: Manuel 12 kilos, Isabel 18 kilos, Antonio 9 kilos. Cada nombre iba acompañado de una justificación piadosa, enviado directamente al coro de los ángeles: sufrimiento terrenal terminado, un alma pura para alimentar cuerpos puros. La hermandad, bajo la guía de don Elías, había creado una teología de la supervivencia que santificaba el asesinato de los más débiles. Los niños más enfermos, los más frágiles, los que menos probabilidades tenían de ser adoptados, eran seleccionados para el sacrificio. Se les decía a los demás que sus compañeros habían sido llevados a un lugar mejor, a una finca en el campo, o con una familia adinerada. Y en cierto modo, era verdad. Habían sido llevados a un lugar mejor, a la mesa del refectorio, transformados en el milagro que mantenía vivo al resto. La escena final de esta tragedia se reconstruye en mi mente con una claridad insoportable. Imagino el refectorio, no como la ruina que es hoy, sino iluminado por la luz parpadeante de decenas de velas. Es la noche de la última comunión verdadera. Los niños, más delgados que nunca, están sentados en un silencio sepulcral. Sus rostros son máscaras pálidas de miedo y confusión. Don Elías Montero, de pie en el estrado, con los ojos brillantes de fervor, pronuncia un sermón sobre la pureza, el sacrificio y la salvación a través de la carne. Mientras habla, los miembros de la hermandad sirven el estofado, el último que se cocinará en los sótanos de San Lorenzo. El horror de la escena no reside en la violencia explícita, sino en la calma ritual, en la devoción con la que se comete la atrocidad. El aire está cargado de incienso y del olor de la carne cocinada, una combinación nauseabunda de lo sagrado y lo profano. En esa reconstrucción mental, un sonido rompe la tensión. Una cuchara de metal cae de la mano temblorosa de un niño y golpea el suelo de piedra con un estruendo que resuena en el silencio absoluto del refectorio. Todos los ojos se vuelven hacia él. El niño petrificado no se atreve a moverse. Don Elías detiene su sermón, su rostro se endurece por un instante, y luego sonríe, una sonrisa que no llega a sus ojos. No temas, hijo mío, dice con voz suave. Es el sonido de la gratitud. El Señor está complacido con nuestro sacrificio. Y el ritual continúa, la comunión de la pesadilla, el banquete final de la hermandad de la carne sagrada. Es el último acto de una fe que ha devorado su propia humanidad. La verdad, por supuesto, nunca se hizo pública. Unas semanas después de aquella última comunión, la Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo se disolvió oficialmente. La versión oficial, orquestada por un arzobispado aterrorizado ante el potencial escándalo, fue que un incendio accidental había destruido gran parte de los archivos, y que la falta de fondos hacía inviable la continuidad de la obra. Don Elías Montero y los miembros principales de la hermandad desaparecieron, se desvanecieron en la historia, sus nombres borrados de los registros. El mal no fue castigado, ni siquiera reconocido, simplemente se le permitió desvanecerse, dejando tras de sí un edificio maldito, un puñado de tumbas sin nombre y un folclor susurrado que la gente del barrio no se atrevía a comprender. Ahora,
De pie frente a las ruinas, con el peso de este conocimiento sobre mis hombros, la advertencia de mi bisabuela resuena en mi cabeza con una claridad demoledora. Que Dios perdone mi caridad, pues alimentó una boca que no era la de los niños. Ella lo sabía. Quizás no toda la verdad, pero sí lo suficiente como para que la culpa la atormentara hasta la tumba. Su dinero, donado con la mejor de las intenciones, había comprado la leña para la pira de los inocentes. Y entiendo por fin las supersticiones locales. Los trozos de pan que los vecinos dejan en los alféizares de las ventanas del orfanato no son para alimentar a las almas perdidas, en un sentido genérico. Son un eco inconsciente, una memoria genética del hambre atroz, literal y metafórica, que habitó en este lugar. Es el intento desesperado de una comunidad por aplacar un apetito que, sienten en sus huesos, nunca fue saciado. El orfanato de San Lorenzo no es solo un edificio en ruinas, es un monumento a una verdad insoportable, la prueba de que la fe, cuando se corrompe, puede convertirse en la justificación más elocuente para la monstruosidad. La historia de la hermandad no es una simple crónica de un crimen histórico, es una advertencia. Nos recuerda que el mal rara vez se presenta con cuernos y tridente. A menudo, lleva el rostro de la piedad, habla con la voz de la caridad, y nos convence de que el horror es, en realidad, un acto de amor. Los santos que comen no son solo una leyenda de Zaragoza. Son un arquetipo, una sombra que acecha en los rincones oscuros de la devoción humana, esperando el momento de flaqueza, el instante de duda, para ofrecernos su propia y terrible forma de comunión. Y mientras la noche cae sobre Zaragoza, y el cierzo comienza a silbar a través de las cuencas vacías del orfanato, una última pregunta, la más inquietante de todas, se niega a abandonar mi mente. Una pregunta, que el libro. En 1902, en un orfanato de Zaragoza, los niños nunca pasaban hambre, incluso cuando la ciudad entera moría de inanición. Este hecho, en una España de miseria y olvido, no era considerado una anomalía, sino un milagro. La Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo, dirigida por el piadoso terrateniente don Elías Montero, era la encarnación de la caridad divina, un faro de esperanza en las oscuras y gélidas calles azotadas por el cierzo. Su orfanato era famoso por el milagro de los panes y la carne, un prodigio que aseguraba que los platos de los pequeños huérfanos estuvieran siempre llenos, calientes y rebosantes, mientras fuera de sus muros la gente se disputaba las migajas y los huesos. Pero los milagros, como las sombras, a menudo ocultan una fuente de luz pervertida, y la verdad detrás de aquella abundancia era un secreto amasado con la carne del pecado y la sangre de los olvidados, un secreto que la ciudad de Zaragoza ha intentado digerir y excretar durante más de un siglo, sin éxito. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. Hoy, el orfanato de San Lorenzo es una carcasa de piedra negra en las afueras del casco antiguo, una herida supurante en el tejido urbano de Zaragoza. La hiedra, como un sudario vegetal, se aferra a sus muros, estrangulando las ventanas que parecen cuencas vacías y ciegas, testigos mudos de un horror que el tiempo no ha logrado erosionar por completo. El aire en su interior es perpetuamente gélido, incluso en los días más tórridos del verano aragonés, y está impregnado de una sinfonía olfativa de decadencia, el olor a moho húmedo, a incienso rancio que se niega a abandonar la capilla, y algo más, una nota de fondo persistente y metálica, como el recuerdo fantasmal de una carnicería abandonada hace mucho tiempo. El silencio que reina entre sus pasillos es una entidad física, opresiva, rota únicamente por el gemido de la madera vieja al contraerse y el silbido del viento que se cuela por los marcos rotos de las ventanas, un sonido que los vecinos más ancianos juran que se asemeja a un coro de susurros infantiles, suplicantes y eternamente hambrientos. Mi nombre es Mateo Valcárcel. Soy historiador. Un hombre cuya vida ha transcurrido entre el polvo de los archivos y la caligrafía desvaída de los registros parroquiales, especializado en las órdenes religiosas y sociedades benéficas de la España de la Restauración. Pero esta no es solo una investigación académica para mí, es una cruzada personal, una herida familiar que ha supurado en silencio a través de 4 generaciones. Mi bisabuela, doña Inmaculada Alarcón, fue una de las principales benefactoras de la Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo.
En su testamento, entre legados de fincas y joyas, dejó una frase críptica, una espina clavada en el orgullo de mi linaje. Que Dios perdone mi caridad, pues alimentó una boca que no era la de los niños. Esta confesión velada, este secreto incómodo susurrado en los salones de mi infancia, ha sido el motor de mi obsesión, la llave que me ha empujado a profanar el silencio y desenterrar la verdad que manchó el nombre de mi familia y el alma de esta ciudad. Para entender la naturaleza del mal que anidó en el orfanato, es preciso sumergirse en la Zaragoza de 1902. Era una ciudad de contrastes brutales, un lienzo pintado con los colores de la devoción más ferviente y la pobreza más abyecta. Las campanas de El Pilar y la Seo marcaban el ritmo de una vida regida por la fe y la tradición, mientras que en los callejones oscuros y húmedos del Tubo y el Gancho, la supervivencia era una batalla diaria contra el hambre, la enfermedad y el frío cortante del Cierzo. La caridad era para las clases altas, tanto un deber cristiano como una forma de expiación, una manera de lavar sus conciencias mientras mantenían intacta la estructura social que perpetuaba la miseria. En este caldo de cultivo de piedad y desesperación, figuras como don Elías Montero no eran simplemente hombres buenos. Eran percibidos como santos vivientes, sus acciones como manifestaciones directas de la voluntad divina en una tierra castigada por el olvido. Don Elías Montero, un acaudalado terrateniente que quedó viudo a temprana edad, canalizó su dolor y su inmensa fortuna hacia la creación de la Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo. Públicamente, su reputación era inmaculada, era un hombre de presencia carismática, cuya devoción parecía irradiar de él como un calor palpable. Su orfanato no era un hospicio sombrío, sino un refugio limpio y ordenado donde, se decía, ningún niño lloraba de hambre. El milagro de los panes y la carne se convirtió en su sello distintivo, una leyenda que se contaba en los púlpitos y en los mercados. Mientras la ciudad se apretaba el cinturón y los pobres servían piedras para engañar al estómago, en el refectorio de San Lorenzo se servían estofados ricos y abundantes. Nadie cuestionaba el origen de tal providencia. Era un regalo de Dios, canalizado a través de su siervo más fiel. La fe, a menudo, es el velo más eficaz para ocultar las atrocidades más inimaginables. El velo comenzó a rasgarse un martes de noviembre de 2018. Durante las obras de demolición de un muro en un edificio colindante al orfanato, un grupo de obreros se topó con una anomalía. Oculta en una oquedad, sellada con argamasa y miedo, encontraron una caja de latón pesada y oxidada. No contenía joyas ni reliquias sagradas. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, yacía un único objeto, un libro de contabilidad de cubierta de cuero negro, con el emblema de la Hermandad de San Lorenzo grabado en oro deslucido. Aquel libro, un simple registro de entradas y salidas, se convertiría en el evangelio apócrifo de un culto olvidado, y en el mapa que me conduciría al corazón de una oscuridad que Zaragoza creía haber enterrado para siempre bajo los cimientos de su propia historia. El pasado, por mucho que se le apisone con tierra y silencio, siempre encuentra una grieta por la que respirar. Conseguir el acceso a ese libro no fue tarea fácil. Requirió de toda mi influencia académica y de la persistencia de quien sabe que está a punto de tocar la verdad con la punta de los dedos. Una verdad que las instituciones de Zaragoza, tanto civiles como eclesiásticas, parecían tener un interés casi patológico en mantener sepultada. Me enfrenté a un muro de burocracia silenciosa, a negativas veladas y a una condescendencia que apenas ocultaba el pánico. Es solo un viejo libro de cuentas, profesor Valcárcel, sin valor histórico relevante, me decían, mientras sus ojos me suplicaban que abandonara, que dejara a los muertos en paz. Pero la frase de mi bisabuela ardía en mi memoria, y la imagen de aquella caja de latón, exhumada como un corazón metálico del pecho de la ciudad, me impedía cejar en mi empeño. Cada puerta cerrada, cada archivo denegado, no hacía más que confirmar mis sospechas. Aquel libro no era un simple registro, era un testamento, y había gente poderosa que prefería que su contenido se pudriera en el olvido junto con los huesos de aquellos a quienes registraba. Finalmente, tras invocar antiguas deudas académicas y amenazar veladamente con un escándalo mediático, el libro me fue entregado, casi a regañadientes, en una sala fría y sin ventanas del archivo municipal. Cuando finalmente lo tuve en mis manos, en la soledad de mi estudio, el aire pareció espesarse, volviéndose denso y difícil de respirar.
El cuero negro de la cubierta estaba frío y rígido al tacto, como la piel de un cadáver, y el emblema dorado de la Hermandad de San Lorenzo, un santo arrodillado ofreciendo un pan a un niño, parecía una burla macabra a la luz de mi lámpara de escritorio. Al abrirlo, un olor se liberó en la habitación, una exhalación contenida durante más de un siglo. No era solo el aroma familiar del papel viejo y la tinta de agallas de roble. Había algo más, una nota de fondo persistente, vagamente dulce y orgánica. El efluvio de una despensa mal cerrada donde algo se ha corrompido lentamente. Las páginas, amarillentas y quebradizas en los bordes, se sentían frágiles bajo mis dedos, como si el simple acto de pasar una hoja pudiera hacer que se desintegraran en polvo, llevándose consigo los secretos que contenían. Era un objeto que irradiaba una sensación de profanación, un evangelio apócrifo escrito no con tinta, sino con el silencio cómplice que sigue a una atrocidad. Cada crujido del lomo del libro era como el suspiro de un fantasma. Las primeras páginas eran mundanas, casi decepcionantes en su normalidad, un catálogo predecible de la caridad de principios de siglo. Las donaciones estaban meticulosamente registradas con una caligrafía elegante y precisa, casi ornamental, que hablaba de un contable con un profundo sentido del orden y la devoción. 5 sacos de patatas, donación de la familia Gascón. 20 litros de aceite de oliva, cortesía del Marqués de Ayerbe. 100 kilos de harina de la panadería El Buen Pastor. Era la crónica de la piedad de una ciudad, un monumento a la generosidad de las clases altas. Leí página tras página de esta contabilidad de la virtud, sintiendo casi una punzada de culpa por mi sospecha. ¿Era posible que la frase de mi bisabuela fuera solo el delirio de una anciana, y que mi obsesión hubiera construido un monstruo donde solo había caridad? Esta fachada de normalidad, sin embargo, era la piel de cordero que cubría al lobo. La verdadera naturaleza del mal no reside en lo caótico y lo monstruoso, sino en su capacidad para disfrazarse de orden, de rutina, de burocracia, convirtiendo el horror en una simple anotación en un libro de contabilidad. A medida que avanzaba en el libro, adentrándome en las páginas que correspondían al crudo invierno de 1902, el lenguaje comenzó a cambiar, a retorcerse sutilmente. La caligrafía seguía siendo la misma, metódica y precisa, pero las palabras que formaba adquirían una cualidad siniestra por su deliberada ambigüedad, un catálogo del horror disfrazado de contabilidad parroquial. Y entonces, la encontré, la primera entrada que hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Fechada el 2 de enero de 1902, decía: recepción de un cordero extraviado, 50 kilos, comunión especial. La frase, a primera vista, podría parecer inocente, una metáfora piadosa. Pero algo en su estructura, en su especificidad, era profundamente perturbador. ¿Por qué extraviado y no donado? ¿Por qué anotar el peso con tanta precisión, como si fuera una pieza de carnicería? ¿Y qué significaba exactamente comunión especial? Movido por un presentimiento que me helaba la sangre, pasé la noche revisando los registros municipales y los periódicos de esa semana. No había constancia de la pérdida de ningún animal de granja en toda la comarca. La palabra extraviado no era una descripción. Era un eufemismo, la primera clave de un código infernal. Continué pasando las páginas, y el patrón se volvió innegable, cada entrada una nueva vuelta de tuerca en la espiral del horror. 14 de enero. Donación anónima de carne. Origen: Callejón del Cierzo. 65 kilos. Para el guiso de los jueves. El Callejón del Cierzo. Incluso hoy, ese nombre evoca imágenes de miseria y peligro. En 1902, era el sumidero de la ciudad, un laberinto de callejuelas oscuras y húmedas donde los sin techo, las prostitutas y los desesperados, buscaban refugio del viento helado que daba nombre al lugar. Una donación anónima de carne de un lugar así, no era un acto de caridad, era una declaración de intenciones. La palabra carne, despojada de cualquier adjetivo que la identificara, carne de cerdo, de ternera, de cordero, se convertía en un término abstracto y terrible. Era simplemente carne, una materia prima cuya procedencia era tan oscura como el callejón del que supuestamente provenía. La normalidad burocrática de la anotación era más aterradora que cualquier confesión explícita. Era el lenguaje de un matadero que se niega a nombrar a sus reses. La letanía continuaba. Página tras página. Un calendario de la cosecha humana.
28 de enero. Mercancía perecedera recibida de las riberas del Ebro. 48 kilos. Agradecimiento especial en la misa matutina. Las riberas del Ebro, otro refugio para los desheredados, un lugar donde los cuerpos a menudo aparecían flotando, víctimas del frío, del hambre o de la desesperación. El término mercancía perecedera era de una crueldad tan clínica que me revolvió el estómago. Los seres humanos, reducidos a bienes de consumo con fecha de caducidad. Y la blasfemia final, el agradecimiento especial en la misa matutina. La hermandad no solo estaba cometiendo estas atrocidades, sino que las estaba santificando, envolviéndolas en el lenguaje de la piedad y la gratitud divina. Estaban dando gracias a Dios por los frutos de sus crímenes. Cerré el libro por un momento, el corazón martillándome en el pecho. El olor dulzón que emanaba de sus páginas ahora me parecía inconfundiblemente el olor a sangre vieja, a carne descompuesta atrapada entre las fibras del papel. Impulsado por una mezcla de terror y una necesidad febril de confirmar lo inconcebible, comencé la tediosa pero necesaria tarea de cruzar las fechas del libro de cuentas con los archivos policiales y los periódicos de la época. Noche tras noche, bajo la luz solitaria de mi lámpara de escritorio, me sumergí en los informes de personas desaparecidas de aquel crudo invierno de 1902. El archivo municipal se convirtió en mi santuario y mi prisión. El olor a polvo y a papel en descomposición se me adhería a la ropa y a la piel. Un perfume de historias muertas. Estaba rodeado de los fantasmas de papel de una ciudad olvidada, y sentía el peso de sus vidas no contadas en cada legajo que abría. La correlación cuando empecé a encontrarla, era perfecta, matemática, aterradora. Vagabundos que solían dormir bajo los puentes y que, de un día para otro, se desvanecían sin dejar rastro. Prostitutas de las calles más oscuras del barrio del Gancho de las que nunca más se supo. Enfermos terminales desahuciados del hospital provincial que elegían morir en la calle y que, simplemente, dejaban de existir. La hermandad no estaba recibiendo donaciones anónimas. Estaba limpiando las calles de sus elementos indeseables, cosechando a los olvidados. Uno de los casos me atrapó con una fuerza particular, dándole un rostro y una historia a la anónima carne. Un hombre conocido solo por su apodo, el Cojo de la Magdalena, un veterano de la guerra de Cuba que había perdido una pierna en combate, y que se ganaba la vida pidiendo limosna cerca del mercado central. Su desaparición fue reportada por otros mendigos el 15 de enero de 1902, un día después de la anotación del Callejón del Cierzo. El informe policial era breve, desdeñoso. Un pobre diablo menos en las calles, nadie le dio la menor importancia. Pero para mí, aquel informe lo cambió todo. Al volver al libro de cuentas, encontré la entrada del día 14 de enero. Donación anónima de carne. Origen. Callejón del Cierzo. 65 kilos. El Callejón del Cierzo era precisamente donde el Cojo solía guarecerse por las noches. La palabra carne ya no era un término genérico. Se había convertido en un epitafio anónimo, el único registro de la existencia y el espantoso final de un hombre olvidado por todos, excepto por los contables del infierno. Pude imaginarlo, tiritando en su rincón, confiando quizás en los hombres piadosos que se le acercaron en la oscuridad. El archivo se había convertido en un lugar de susurros. A menudo, mientras leía los informes policiales o las crónicas sociales de la época, sentía una presencia a mi espalda. Un frío que no era de la estancia, sino que emanaba de las propias páginas. Era como si los fantasmas de 1902, los corderos extraviados y las donaciones anónimas se hubieran congregado a mi alrededor en la penumbra de la sala de lectura, observándome en silencio, esperando que su historia, por fin, fuera contada con todas sus letras. El libro de cuentas ya no era un objeto inerte, se había transformado en un mausoleo portátil, y cada una de sus páginas era una lápida sin nombre. La meticulosa caligrafía de su autor me obsesionaba. ¿Quién era capaz de tal monstruosidad ordenada? ¿Qué clase de alma podía registrar el desmembramiento de un ser humano con la misma pulcritud con la que anotaría la llegada de un saco de harina? El mal que investigaba no era pasional ni caótico. Era metódico, burocrático y por eso mismo, infinitamente más aterrador. Mi investigación me llevó inevitablemente a los archivos del arzobispado, un lugar aún más hermético y celoso de sus secretos que el archivo municipal. Penetrar sus muros fue como asediar una fortaleza medieval.
me encontré con una resistencia pasiva, una cortesía gélida que era más infranqueable que una negativa rotunda. Semanas de solicitudes, cartas formales y llamadas a contactos influyentes fueron necesarias para que, finalmente, se me concediera un acceso limitado y supervisado a ciertos documentos. Allí, en una sala abovedada que olía a cera de velas y a siglos de secretos guardados, encontré la correspondencia entre el entonces obispo de Zaragoza y don Elías Montero. Las cartas estaban censuradas, con párrafos enteros tachados con una tinta negra y gruesa que parecía haber sido aplicada con una furia contenida, un intento desesperado por borrar palabras que nunca debieron ser escritas. La censura misma era una confesión. Lo que quedaba visible entre las manchas de tinta era suficiente para dibujar el contorno de una verdad terrible. El obispo, con un lenguaje eclesiástico deliberadamente ambiguo y lleno de circunloquios, advertía a don Elías sobre interpretaciones heréticas del sagrado sacramento de la Eucaristía, y le instaba a cesar prácticas que, aunque nacidas de un celo piadoso, profanan la verdadera naturaleza de la caridad cristiana. No había una acusación directa, no se mencionaba la palabra canibalismo, pero la advertencia era inequívoca. Eran las palabras de un hombre que sabía, o al menos sospechaba, una verdad espantosa, y que intentaba desesperadamente contenerla, antes de que el escándalo devorara a la diócesis entera. No buscaba justicia para las víctimas sino control de daños para la institución. La Iglesia no había sido ignorante, había sido cómplice en su silencio, eligiendo enterrar el pecado en lugar de exponerlo a la luz. El verdadero avance, sin embargo, el que me permitió oír las voces de los testigos en lugar de solo leer los registros de los verdugos, llegó de una fuente inesperada. En un lote de documentos de un convento de clausura recientemente clausurado, encontré un pequeño diario encuadernado en piel gastada, sin nombre en la portada. Pertenecía a una joven novicia, a la que llamaré Sor Inés, que había servido como voluntaria en el orfanato de San Lorenzo durante el fatídico invierno de 1902. Su caligrafía al principio era pulcra y devota, llena de alabanzas a la obra de don Elías y al milagro que presenciaba cada día. Describía la alegría en los rostros de los niños al recibir su plato de comida caliente, la atmósfera de gratitud que llenaba el refectorio. Sus primeras páginas eran un testimonio de la fachada perfecta que la hermandad presentaba al mundo, una fachada que ella misma creía con toda la fuerza de su joven fe. Pero a medida que avanzaban las semanas, a medida que el invierno se hacía más crudo y el milagro más necesario, las letras de Sor Inés se volvían más erráticas, más apretadas, como si la mano que las escribía estuviera temblando de un frío que no era físico sino espiritual. Comenzó a describir los banquetes de medianoche, eventos secretos a los que solo los miembros más antiguos y devotos de la hermandad tenían acceso, celebrados en la capilla de los sótanos del orfanato. Ella, como simple voluntaria, nunca fue invitada a participar en estos ritos, pero su humilde celda se encontraba en el primer piso, justo encima de las cocinas y los almacenes del sótano. No podía ver lo que sucedía, pero podía oírlo, olerlo, sentirlo vibrar a través del suelo de madera. Su diario se convirtió en el sismógrafo de un terremoto moral, que estaba ocurriendo justo bajo sus pies. En sus entradas nocturnas, Sor Inés describía con un detalle escalofriante el olor que ascendía por las noches a través de las rendijas del suelo. No era el olor familiar del pan horneándose o del guiso de legumbres que conocía de la cocina principal. Era un olor dulzón y metálico, denso, casi empalagoso, un aroma que se pegaba a la garganta y que ella, habiendo crecido en una granja, asociaba vagamente con el día de la matanza, cuando el aire se llenaba del olor a sangre caliente y vísceras. Escribía sobre los cánticos extraños que escuchaba, salmos distorsionados en un latín macarrónico que no reconocía de ninguna liturgia oficial, interrumpidos por silencios profundos y luego por ruidos sordos como de cuchillos contra una tabla de cortar, y después de los cánticos y los ruidos llegaba un silencio diferente, un silencio pesado, graso, como el que sigue a una gran comilona. La joven novicia estaba describiendo, sin saberlo, la liturgia de un rito caníbal. Una entrada, fechada el 3 de febrero de 1902, me heló el alma y me proporcionó la pieza que faltaba en el rompecabezas. Sor Inés describía a los niños a la mañana siguiente, de lo que ella llamaba una noche de humo oloroso. Sus rostros, escribía con una caligrafía temblorosa, no reflejaban la alegría de un estómago lleno, sino una extraña y perturbadora vacuidad.
Sus ojos están apagados, anotó, como si la carne bendecida que don Elías les sirve con tanta devoción les robara algo más que el hambre. Parecen muñecos de porcelana saciados pero sin alma. Rezan las gracias con los labios, pero sus ojos están en otra parte, perdidos en un lugar al que no quiero ni me atrevo a asomarme. La inocente novicia estaba siendo testigo del efecto psicológico de un horror que su mente piadosa no podía ni se atrevía a nombrar. Estaba viendo a niños alimentados no solo con carne humana sino con el trauma y el secreto de su propia ciudad. Fue en ese preciso punto de la investigación, con el libro de cuentas en una mano y el diario de Sor Inés en la otra, cuando todas las piezas encajaron, formando una imagen de una perversidad tan absoluta y teológicamente retorcida, que desafiaba la comprensión. La Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo practicaba una forma de canibalismo ritual. Convencidos por el carisma fanático de don Elías Montero, habían llegado a creer que el cuerpo humano era el recipiente del pecado. Al consumir la carne de los indignos, los vagabundos, los enfermos, las prostitutas, no estaban cometiendo un acto de barbarie, sino un acto de purificación suprema, una especie de exorcismo gastronómico. En su teología de mente, estaban absorbiendo y destruyendo el pecado del mundo, limpiando la ciudad de Zaragoza a través de un sacramento de sangre y fuego. A este ritual abominable lo llamaban, con una blasfemia que hiela la sangre, la comunión verdadera. La maquinaria de su culto era terriblemente eficiente, y estaba perfectamente integrada en el tejido de la ciudad. Los miembros de la hermandad, respetables ciudadanos de Zaragoza durante el día, comerciantes, abogados, artesanos, se convertían en cazadores por la noche. Acechaban en los callejones más oscuros, en las riberas del río, buscando a las presas más fáciles, a aquellos cuya desaparición no provocaría preguntas, a aquellos cuya ausencia sería un alivio para la buena sociedad. Las víctimas eran llevadas a los sótanos del orfanato, que habían sido acondicionados como un matadero y una capilla profana. Allí, en la oscuridad y el secreto se llevaba a cabo el sacrificio. La carne era procesada, despojada de su identidad humana y convertida en un ingrediente anónimo para el milagroso estofado que se serviría a los niños al día siguiente. Los huérfanos de San Lorenzo, sin saberlo, eran alimentados con las pesadillas y los pecados de su propia ciudad, convirtiéndose en los recipientes inocentes del horror. Para comprender cómo un grupo de personas aparentemente devotas pudo caer en semejante abismo de depravación, es necesario intentar adentrarse en la mente de su líder, su profeta, don Elías Montero. Sus escasos escritos supervivientes, principalmente fragmentos de sermones y reflexiones teológicas, que encontré en los archivos de la hermandad, revelan una psique fracturada por el dolor y la soberbia espiritual. La muerte prematura de su esposa lo había sumido en una profunda crisis de fe, de la que emergió con una visión distorsionada y radical del mundo. Creía que la caridad tradicional era insuficiente, una simple tirita sobre la herida purulenta del pecado que gangrenaba la sociedad. Para él la salvación requería un acto más visceral, más literal, más carnal. La Eucaristía, el acto simbólico de consumir el cuerpo de Cristo, se convirtió en la plantilla para su nueva y monstruosa doctrina. Si consumir lo sagrado salvaba el alma, razonaba en su delirio, consumir lo profano debía purificar el mundo. Su carisma y su convicción eran tan absolutos que logró arrastrar a otros hombres, buenos y respetables, con él a su locura, convenciéndolos de que el acto más depravado era, en realidad, el camino más directo y valiente hacia Dios. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. Con el libro de cuentas en mi maletín y las palabras del diario de Sor Inés resonando en mi mente, sentí la necesidad imperiosa de volver a las ruinas del orfanato. Esta vez no era un historiador visitando un lugar antiguo, era un peregrino regresando a la escena de un crimen sagrado, un investigador que por fin tenía el mapa del infierno que había estado buscando. Entré en el gran refectorio, la sala donde se consumaba el milagro diario, y la atmósfera del lugar me golpeó con una fuerza física. La luz gris de la tarde se filtraba por los ventanales sucios y rotos, iluminando miles de partículas de polvo que danzaban en el aire como las cenizas de recuerdos incinerados. Las largas mesas de madera de pino seguían allí, combadas por la humedad y cubiertas de una gruesa capa de polvo pero aún sólidas, como los esqueletos de bestias prehistóricas. Pasé la mano por una de las superficies,
y sentí los surcos profundos, las cicatrices de miles de cubiertos de metal arañando la madera, una y otra vez, en un ritual de supervivencia que ocultaba un horror indecible. El frío en la sala era diferente al del resto del edificio. No era solo la ausencia de calor. Era un vacío activo. Una presencia gélida que parecía emanar de las propias piedras, como si los muros hubieran absorbido el terror y la desesperación de generaciones de niños, y ahora lo irradiaran lentamente. Me senté en uno de los bancos corridos, el mismo lugar donde un huérfano anónimo se sentó hace más de un siglo, y cerré los ojos, tratando de imaginar la escena. Decenas de niños, con sus uniformes grises y raídos, sentados en un silencio disciplinado, con la cabeza gacha. El olor del estofado llenando la sala, un olor que para ellos significaba supervivencia y calor, pero que estaba compuesto de muerte, miseria y desesperación. Traté de imaginar sus rostros, sus ojos. ¿Había miedo en ellos, o solo la resignación vacía de aquellos que no conocen otra realidad? ¿Podía un niño saborear la verdad en la comida? ¿Podía un alma inocente detectar el veneno del pecado en la carne que se le obligaba a comer para seguir viviendo? Mi investigación, sin embargo, llegó a un punto muerto aparente al analizar los últimos meses de actividad de la Hermandad, la primavera de 1902. A medida que avanzaba el crudo invierno, las donaciones anónimas de las calles empezaron a escasear. Las calles de Zaragoza, barridas por el hambre, el frío y la propia actividad depredadora de la Hermandad, se habían vaciado de sus presas más fáciles. Los indignos se habían escondido, habían huido, o simplemente habían muerto de causas naturales, antes de que los cazadores pudieran encontrarlos. Las entradas en el libro de cuentas se volvieron más esporádicas, teñidas de una ansiedad creciente. Semanas sin provisión, se leía en una entrada de principios de marzo. Las despensas menguan, anotaba el contable una semana después. La fe de los hermanos flaquea ante el estómago vacío. Podía sentir la creciente desesperación en aquellas anotaciones. El milagro se estaba agotando. El culto dependiente de su sacramento caníbal para su propia supervivencia y cohesión, se enfrentaba a la inanición. Y un fanático acorralado, un profeta cuyo Dios ha dejado de proveer, es la criatura más peligrosa que existe. Fue entonces, al examinar con una lupa las últimas páginas del libro, manchadas y casi ilegibles, cuando descubrí el verdadero corazón de la oscuridad, una verdad tan monstruosa que hacía que todo lo anterior pareciera un simple y casi perdonable preludio. La caligrafía del contable desapareció, reemplazada por la letra febril, casi demoníaca, del propio don Elías Montero. Los números y las descripciones burocráticas dieron paso a largos párrafos de justificación teológica. Una prosa delirante sobre la naturaleza del sacrificio. Ante la escasez de pecadores en las calles, don Elías había modificado su dogma en un acto de soberbia teológica aterradora. Si la carne de los indignos purificaba el mundo, razonaba en sus escritos, la carne de los inocentes debía ser el sacrificio más puro, la ofrenda más grata a los ojos de un Dios que, en su mente delirante, exigía demostraciones de fe cada vez más extremas y sangrientas. Los niños del orfanato, los mismos a los que había jurado proteger, se convirtieron en la nueva y última fuente de la carne bendecida. La primera entrada que confirmaba esta nueva y demencial directriz, apareció fechada el 18 de marzo de 1902. El nombre que figuraba no era el de un vagabundo anónimo o una prostituta sin rostro, sino el de uno de los niños del propio orfanato, un pequeño de 6 años llamado Lázaro, cuyos registros médicos, que encontré en un legajo aparte, indicaban que padecía una tos crónica y una constitución débil. La anotación era tan blasfema en su lógica burocrática, tan perversamente piadosa, que tuve que leerla varias veces para asimilar su significado completo. El cordero más puro ofrecido al Señor, 15 kilos. Comunión de los santos inocentes. Lázaro no había muerto de tuberculosis en una cama fría, había sido seleccionado, pesado como una res, sacrificado en el altar profano de los sótanos, procesado y servido a sus propios compañeros de infortunio. La hermandad, en su desesperación, había cruzado el último umbral de la depravación. Había empezado a devorarse a sí misma. El monstruo, incapaz de encontrar alimento fuera de sus muros, había vuelto sus fauces hacia el interior de su propia guarida, hacia los más indefensos de su rebaño. El milagro de los panes y la carne no se había agotado. Simplemente había cambiado de fuente.
La lógica de don Elías, revelada en sus escritos febriles de aquellas últimas semanas, era la de una eugenesia santificada, una teología de la supervivencia del más apto disfrazada de acto de misericordia divina. Al seleccionar a los niños más enfermos y débiles, a aquellos cuyas probabilidades de ser adoptados eran nulas, y cuya muerte por causas naturales era solo cuestión de tiempo, se convenció a sí mismo y a sus seguidores, de que no estaban cometiendo un asesinato, sino un acto de compasión sublime. Estaban, según su retorcida doctrina, acelerando su viaje al paraíso, liberándolos de sus cuerpos imperfectos y sufrientes, para que sus almas puras pudieran unirse al coro de los ángeles. Y, al mismo tiempo, su carne, purificada por la inocencia, se convertía en el sustento más sagrado posible para los niños más fuertes, los que sí tenían un futuro. Era un sistema de una crueldad tan perfecta y autosuficiente que podría haber sido diseñado por el propio diablo. Cada sacrificio no era una pérdida, sino una doble ganancia. Un alma enviada al cielo y un cuerpo que garantizaba la supervivencia del resto. Las páginas siguientes del libro de cuentas eran una letanía de nombres infantiles, una necrológica que registraba el desmantelamiento sistemático de una generación de huérfanos. Manuel, 12 kilos. Isabel, 18 kilos. Antonio, 9 kilos. Cada nombre, escrito con la misma caligrafía metódica, iba acompañado de una justificación piadosa que convertía el horror en hagiografía. Enviado directamente al coro de los ángeles. Sufrimiento terrenal terminado con la gracia de Dios. Un alma pura para alimentar cuerpos puros. Leer aquella lista era como descender por los círculos de un infierno diseñado por un contable enajenado. Me imaginaba los rostros detrás de cada nombre, las pequeñas historias truncadas, las toses en la noche, los miedos infantiles. La hermandad había creado una teología a medida que santificaba el asesinato de los más débiles, convenciéndose de que los estaban enviando al cielo mientras, en realidad, los estaban enviando a la mesa del refectorio, transformados en el milagro que mantenía vivo al resto. El silencio que debía reinar en aquel orfanato durante sus últimos meses de existencia se me antoja hoy como la forma más absoluta del terror. ¿Cómo se mantenía un secreto tan monstruoso entre los muros que albergaban a decenas de niños? La respuesta reside en una combinación de manipulación psicológica, miedo y la creación de una realidad hermética y delirante. A los niños se les decía que sus compañeros desaparecidos habían sido llevados a un lugar mejor, a una finca en el campo propiedad de un benefactor anónimo, o con una nueva familia adinerada que vivía muy lejos. Se celebraban incluso pequeñas misas de despedida, oraciones por el futuro feliz de los que se habían marchado. Pero los niños no son tontos. Debían sentir la mentira en el aire, verla en las miradas evasivas de los adultos, en el número creciente de camas vacías en los dormitorios. El silencio durante las comidas en el refectorio no debía ser de disciplina, sino de un pavor paralizante, el miedo a preguntar, el miedo a ser el siguiente elegido para un futuro mejor. Para los miembros de la hermandad, aquellos ciudadanos respetables de Zaragoza, la transición de cazar desheredados en las calles a sacrificar niños bajo su cuidado, debió de requerir una nueva y más profunda torsión de sus conciencias. Pero el poder del carisma de don Elías y la lógica implacable de la supervivencia del grupo fueron más fuertes que cualquier reparo moral. Estaban atrapados en su propia teología. Retroceder significaba admitir que todo lo que habían hecho hasta entonces, los secuestros, los asesinatos, el canibalismo, no eran actos sagrados, sino crímenes abominables. Era más fácil dar un paso más en el abismo que darse la vuelta y enfrentarse a la verdadera naturaleza de sus actos. Se convencieron de que este era el sacrificio final que Dios les exigía, la prueba definitiva de su fe. No eran asesinos de niños, eran instrumentos de una voluntad divina inescrutable, pastores que sacrificaban a los corderos más débiles para salvar al rebaño. Esta fase de la investigación me consumió por completo. Las noches se volvieron insomnes, pobladas por pesadillas en las que me veía a mí mismo sentado en una de las largas mesas del refectorio, con un plato de estofado humeante delante de mí, mientras don Elías me sonreía desde el estrado. El olor a papel viejo y a moho de los archivos parecía seguirme a casa, impregnando mi ropa, mis libros, mi propia piel. Empecé a oír susurros en el silencio de mi estudio, el eco de nombres infantiles pronunciados en la oscuridad.
Los fantasmas del orfanato de San Lorenzo ya no eran una metáfora literaria. Se habían convertido en una presencia constante y opresiva en mi vida. Sentía su frío colectivo en la nuca mientras me inclinaba sobre los documentos, sus ojos invisibles fijos en mí, esperando, exigiendo que su historia no solo fuera descubierta sino también vengada. El peso de sus almas se había convertido en mi propia carga. Mi atención se centró entonces en el epicentro físico del horror, los sótanos del orfanato. Aunque los planos originales del edificio se habían perdido en el mismo incendio que supuestamente destruyó los archivos, logré encontrar bocetos preliminares en el archivo municipal. Mostraban una red de bodegas y almacenes bajo el refectorio y las cocinas. En mi mente reconstruí el lugar, un espacio frío y húmedo, con paredes de piedra rezumante y techos bajos y abovedados. Imaginé los ganchos de carnicero que sin duda colgarían de las vigas, las grandes mesas de despiece de madera, manchadas y oscurecidas por un uso que nadie se atrevería a nombrar. Y sobre todo los desagües. Debía haber un sistema de desagües eficiente, canalizaciones que llevaban directamente al sistema de alcantarillado de la ciudad, o a alguna fosa séptica olvidada, diseñadas para hacer desaparecer la sangre y los restos no deseados. El sótano no era solo una bodega, era una máquina perfectamente diseñada para deshumanizar, para convertir un cuerpo en carne y hacer desaparecer las pruebas del proceso. Volví al diario de Sor Inés, buscando una confirmación, un testimonio ocular, por indirecto que fuera, de esta nueva fase del horror, y la encontré. En las entradas de marzo de 1902, su tono cambia de la sospecha aterrorizada a la certeza absoluta. Escribe sobre el número cada vez menor de niños en las clases y en la capilla, anota los nombres de los que se han ido con familias nuevas, y al lado, con una letra casi imperceptible, dibuja una pequeña cruz. Ya no cree en las mentiras. El miedo en su diario es palpable. Una entidad viva que salta de la página. Teme hacer preguntas. Teme que su conocimiento la convierta en cómplice o, peor aún, en la próxima víctima. Describe cómo evita mirar a los ojos a don Elías, cuyo fervor ahora le parece una máscara que oculta un abismo sin fondo. La joven novicia está atrapada, una testigo silenciosa en el corazón del infierno. Una entrada en particular fechada el 20 de marzo me dejó sin aliento. Sor Inés describe cómo, mientras limpiaba el pasillo que conducía a la escalera del sótano, encontró un objeto pequeño en el suelo, medio oculto bajo un arcón. Era un lazo de cinta de seda azul, deshilachado y manchado con una mancha oscura y reseca que ella, con un terror que casi le impidió escribirlo, reconoció como sangre. Sabía a quién pertenecía. Era el lazo que la pequeña Isabel, una niña de 7 años que había sido adoptada la semana anterior, siempre llevaba en su trenza. Sor Inés lo describe con un detalle desgarrador, como la propia monja se lo había regalado por su cumpleaños. Sostener aquel pequeño trozo de tela ensangrentada fue para ella el fin de toda duda. Escribe que esa noche no pudo dormir, paralizada por el sonido de los cánticos que subían del sótano, que ahora le sonaban no a alabanzas a Dios, sino a un ritual de pura y simple maldad. Las últimas páginas del libro de cuentas y del diario de Sor Inés narran, desde sus perspectivas complementarias, el colapso final. Las provisiones de carne bendecida son casi inexistentes. El número de niños se ha reducido a menos de la mitad. La caligrafía de don Elías en el libro se vuelve casi ilegible, una explosión de fervor apocalíptico. Habla del sacrificio final, de la purificación a través de la consumación total, de un banquete que abrirá las puertas del cielo. Mientras tanto, Sor Inés describe una atmósfera de fin del mundo en el orfanato. Los miembros de la hermandad se mueven como espectros, con los ojos hundidos y febriles. Los niños restantes apenas hablan, se comunican con miradas de pánico. Algo terrible está a punto de suceder, un clímax que todos sienten pero nadie se atreve a nombrar. El aire está cargado de una tensión insoportable, la calma que precede a la tormenta final. Con estos documentos como guión, la escena final de esta tragedia se reconstruye en mi mente con una claridad insoportable, casi como un recuerdo personal. Imagino el refectorio, no como la ruina que es hoy, sino iluminado por la luz parpadeante y enfermiza de decenas de velas de sebo. Es la noche de la última comunión verdadera. Los últimos 20 niños, pálidos y delgados como espectros, están sentados en un silencio sepulcral en las largas mesas de madera. Sus rostros son máscaras de cera que reflejan el miedo y una confusión tan profunda que ha borrado cualquier otra expresión.
No hay llantos, no hay susurros. Solo el silencio absoluto de los corderos en el matadero. El horror de la escena no reside en ninguna violencia explícita, sino en esta calma ritual, en la devoción metódica con la que se prepara la atrocidad final. El aire está cargado de incienso y del olor de la carne cocinada, una combinación nauseabunda de lo sagrado y lo profano. De pie en el estrado, recortado contra la oscuridad como un profeta del Antiguo Testamento, se encuentra don Elías Montero. Su rostro está demacrado, pero sus ojos brillan con el fuego de una locura sagrada. Ya no es el piadoso terrateniente, sino el sumo sacerdote de un culto a la muerte. Con voz resonante, pronuncia un sermón sobre la pureza, el sacrificio y la salvación a través de la carne. Habla de cómo ellos, los elegidos, se convertirán en uno, cuerpo y alma, en un acto final de comunión, que los elevará por encima del mundo pecador. Mientras habla, los miembros de la hermandad, moviéndose con una lentitud sonámbula, sirven el estofado, el último que se cocinará en los sótanos de San Lorenzo. El contenido de los platos es escaso, pero su significado es infinito, es la culminación de su fe, la apoteosis de su locura. El ritual se desarrolla en un silencio hipnótico. Los niños, paralizados por el terror y la autoridad de la figura de don Elías, levantan sus cucharas con manos temblorosas. El único sonido es el suave tintineo del metal contra la loza. Es una sinfonía macabra, el sonido de la inocencia a punto de ser devorada por la fe. Cada niño sabe, en un nivel primario e instintivo, lo que está en su plato. Quizás no conocen los detalles, pero sus almas reconocen la verdad. Están a punto de participar en el funeral de sus propios amigos, de consumir los restos de su pequeña y rota familia. La atmósfera no es la de una cena, sino la de una ejecución masiva, donde a las víctimas se les obliga a participar activamente en su propia destrucción psicológica. Y entonces un sonido rompe la tensión insoportable, un acto involuntario de rebelión nacido del puro terror. Una cuchara de metal cae de la mano temblorosa de un niño pequeño, y golpea el suelo de piedra con un estruendo que resuena en el silencio absoluto del refectorio como un disparo. Por un instante, el hechizo se rompe. Todos los ojos, los de los niños, los de los miembros de la hermandad, se vuelven hacia el pequeño, que se ha quedado petrificado, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Don Elías detiene su sermón. Su rostro por un segundo se endurece en una máscara de furia glacial. Pero luego, se relaja y sonríe, una sonrisa que no llega a sus ojos, una sonrisa de una piedad aterradora. No temas, hijo mío, dice con una voz suave y melosa que es más espantosa que un grito. Es el sonido de la gratitud. El Señor está complacido con nuestro sacrificio. Y el ritual continúa, la comunión de la pesadilla, el banquete final de la hermandad de la carne sagrada. La verdad de lo que sucedió inmediatamente después nunca se hizo pública, enterrada bajo capas de mentiras institucionales y silencio cómplice. Unas semanas después de aquella última comunión, la Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo se disolvió oficialmente. La versión oficial, orquestada por un arzobispado aterrorizado ante el potencial cataclísmico del escándalo, fue que un devastador incendio accidental había destruido gran parte de los archivos y dañado la estructura del edificio, y que la falta de fondos hacía inviable la continuidad de la obra. Don Elías Montero, y los miembros principales de la hermandad desaparecieron, se desvanecieron de la historia, sus nombres cuidadosamente borrados de los registros públicos. El mal no fue castigado, ni siquiera reconocido. Simplemente se le permitió evaporarse, dejando tras de sí un edificio maldito, un puñado de tumbas sin nombre, y un folclor susurrado que la gente del barrio no se atrevía a comprender del todo. La complicidad no fue solo de la iglesia, fue de toda una ciudad, de toda una estructura social que prefería no mirar, no preguntar. Los benefactores, las familias adineradas como la mía, veían sus donaciones como una forma de comprar la paz social y la salvación personal. Mientras los niños pobres estuvieran fuera de la vista y alimentados, el método era secundario. La críptica advertencia de mi bisabuela en su testamento, que Dios perdone mi caridad, pues alimentó una boca que no era la de los niños, resuena ahora en mi cabeza con una claridad demoledora. No era una confesión de conocimiento, sino de una sospecha deliberadamente ignorada. Ella, como tantos otros, debió de oír los rumores, sentir que algo estaba profundamente podrido en la obra de don Elías, pero eligió la ceguera voluntaria de la caridad. Su dinero no solo compró pan,
compró el silencio que permitió que el horno siguiera ardiendo. El peso de esta herencia recae ahora sobre mis hombros. La mancha no es solo de la familia Montero o de los miembros de la hermandad. Es una mancha en el alma de Zaragoza y por extensión, en mi propia familia. Mi búsqueda, que comenzó como una curiosidad académica y una obsesión personal, se ha transformado en una necesidad de expiación. No puedo cambiar el pasado, no puedo devolver la vida a Lázaro, a Isabel, a Antonio. Pero puedo devolverles sus nombres. Puedo arrancar la verdad de las garras del olvido y obligar a esta ciudad a mirar el rostro de los monstruos que creó y protegió. Esta ya no es la historia de ellos. Es mi historia. La historia de cómo la caridad de mi familia se convirtió en el combustible de una pesadilla. Vuelvo a las ruinas del orfanato al anochecer. El edificio parece exhalar un frío que no es natural. De pie frente a su fachada devorada por la hiedra, entiendo por fin el origen de la extraña superstición local. Los trozos de pan, que los vecinos más ancianos todavía dejan en los alféizares de las ventanas rotas, no son para alimentar a las almas perdidas, en un sentido genérico y poético. Son un eco inconsciente, una memoria genética transmitida a través de generaciones, un intento desesperado y simbólico de una comunidad por aplacar un apetito atroz que, sienten en lo más profundo de sus huesos, nunca fue verdaderamente saciado. Están intentando alimentar a los fantasmas de los niños hambrientos, sin saber que el hambre que los consumió no era por falta de pan. El viento se levanta, el cierzo helado que da nombre a tantos callejones de esta historia, y silba a través de las cuencas vacías del orfanato. Ya no oigo el viento. Oigo un coro de susurros infantiles, un lamento perpetuo atrapado en la piedra y la madera podrida. El crujido de una viga en el interior no es el sonido de la decadencia, sino el eco de un hueso que se rompe. Cada sombra que se mueve en la penumbra parece tomar la forma de un niño pequeño, observándome desde el otro lado del tiempo. La barrera entre el pasado y el presente se ha vuelto porosa, frágil. Este lugar no está embrujado. Es una herida abierta en el tiempo. Un lugar donde el horror de 1902 sigue sucediendo, una y otra vez, cada noche. El mal que anidó aquí no era simple, no era la locura de un solo hombre, sino la convergencia de la desesperación social, la soberbia espiritual y el silencio cobarde. Don Elías Montero no era un monstruo que odiara a la humanidad. Quizás, y esto es lo más aterrador de todo, era un hombre que amaba a Dios de una manera tan absoluta y posesiva, que se sintió con el derecho de rehacerlo a su propia y monstruosa imagen, creando una teología, donde el canibalismo era la forma más elevada de amor. El mal más peligroso, el más perdurable, no es el que se regodea en su propia oscuridad, sino el que se viste con la luz de la fe, y se convence a sí mismo de que cada atrocidad es un paso más hacia la salvación. La Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo se disolvió, pero la idea que la engendró no murió con ella. Simplemente se replegó, volvió a las sombras, esperando un nuevo profeta, una nueva hambruna, una nueva crisis de fe. La historia de los santos que comen no es solo una leyenda macabra de Zaragoza. Es un arquetipo, una advertencia universal sobre la facilidad con la que la devoción puede pudrirse y convertirse en una justificación para lo impensable. Me pregunto cuántas otras hermandades, cuántos otros cultos, existen ahora mismo, ocultos tras fachadas de piedad y caridad, llevando a cabo sus propias y terribles comuniones en los rincones olvidados del mundo. Y mientras la noche cae por completo sobre Zaragoza envolviendo las ruinas del orfanato en un sudario de oscuridad, una última pregunta, la más inquietante de todas, se niega a abandonar mi mente. Una pregunta que el libro de cuentas insinúa pero no responde, una pregunta que me obliga a dar el siguiente paso. La versión oficial habla de un incendio y de la disolución. Los niños supervivientes fueron trasladados a otras instituciones, sus rastros perdidos en la burocracia. Pero, ¿y los otros? ¿Los sacrificados? ¿Qué fue de sus cuerpos, de los restos que no pudieron ser consumidos? ¿Qué fue de los huesos? El libro de cuentas registra la recepción de la carne, pero no su disposición final. He llegado a una conclusión inevitable y terrible. La historia no puede terminar con los documentos. Para que la verdad sea completa, necesito la prueba física. La evidencia irrefutable que yace enterrada en algún lugar de este terreno maldito. Debajo del suelo del refectorio, en los muros del sótano,
en una fosa común olvidada en el patio trasero. Los niños no desaparecieron, siguen aquí. Esperando, en silencio, bajo mis pies, a que alguien finalmente los encuentre. Mi investigación no ha terminado. De hecho, el verdadero descenso al corazón de la oscuridad no ha hecho más que empezar. Tengo que coger una pala, tengo que empezar a cavar. La decisión está tomada. La noche es mi única aliada, y el silencio de la ciudad, mi cómplice. Mientras me preparo para profanar este suelo sagrado y maldito, el viento amaina por un instante. Y en la quietud absoluta que sigue, creo oírlo. Un sonido claro, nítido, imposible. El tintineo metálico y solitario de una cuchara al caer sobre un suelo de piedra. Es una invitación. O quizás, una advertencia. Ya no importa. He llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Los muertos de San Lorenzo han esperado más de un siglo. No esperarán ni una noche más. Usted ha escuchado la verdad de hoy. Si no se une a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Suscríbase, active la campana y comparta, antes de que el próximo secreto le encuentre desprevenido. La verdad, por supuesto, nunca se hizo pública en su totalidad, no de una forma que pudiera ser procesada por la conciencia colectiva de la ciudad. Unas semanas después de aquella última y macabra comunión, la Hermandad de los Desamparados de San Lorenzo se disolvió oficialmente, plegándose sobre sí misma como una bestia herida que se retira a su guarida para morir en la oscuridad. La versión oficial, orquestada con la precisión de un cirujano por un arzobispado aterrorizado ante el potencial cataclísmico del escándalo, fue una obra maestra de la ofuscación piadosa. Se habló de un devastador incendio accidental. Una noche de descuido en la que una vela olvidada en la capilla prendió unos viejos archivos, extendiéndose con una furia inexplicable que, convenientemente, destruyó todos los registros comprometedores y dañó la estructura del edificio hasta hacerlo inhabitable. A esta tragedia se sumó, según los comunicados oficiales, una repentina e insalvable falta de fondos, la retirada de benefactores anónimos que hacía inviable la continuidad de la santa obra. Don Elías Montero y los miembros principales de la hermandad se desvanecieron de la historia como fantasmas al amanecer, sus nombres cuidadosamente borrados de los registros públicos, sus retratos retirados de los salones de la caridad. El mal no fue castigado, ni siquiera reconocido. Simplemente se le permitió evaporarse, dejando tras de sí un edificio maldito, un puñado de tumbas sin nombre, y un folclor susurrado que la gente del barrio no se atrevía a comprender del todo. Una cicatriz en el alma de la ciudad que todos sentían pero nadie se atrevía a tocar. La complicidad no fue solo la de la iglesia, temerosa de que la podredumbre de una de sus ramas contaminara todo el árbol. Fue la de toda una ciudad, la de una estructura social que en el fondo, prefería no mirar, no preguntar, no saber. Los benefactores, las familias adineradas como la mía, veían sus generosas donaciones como una forma de comprar la paz social, y de paso, un billete de primera clase a la salvación personal. Mientras los niños pobres estuvieran fuera de la vista, recogidos y alimentados, el método era un detalle secundario, una cuestión de intendencia que no concernía a las almas pías. La críptica advertencia de mi bisabuela en su testamento, esa frase que ha sido la brújula de mi descenso a este infierno, que Dios perdone mi caridad, pues alimentó una boca que no era la de los niños, resuena ahora en mi cabeza con una claridad demoledora y acusadora. No era la confesión de un conocimiento pleno, sino de una sospecha deliberadamente ignorada, un atisbo de la verdad que eligió sepultar bajo más donativos. Ella, como tantos otros, debió de oír los rumores, sentir en el aire el hedor a secreto, percibir que algo estaba profundamente podrido en la obra de don Elías. Pero eligió la ceguera voluntaria de la caridad, la comodidad de la ignorancia. Su dinero, nuestro dinero, no solo compró el pan y la carne, compró el silencio que permitió que los hornos de los sótanos siguieran ardiendo noche tras noche. El peso de esta herencia, de esta culpa transmitida en la sangre y en el oro, recae ahora sobre mis hombros con una fuerza física que me encorva. La mancha no es solo de la familia Montero, o de los miembros anónimos de la hermandad. Es una mancha en el alma de Zaragoza, y por extensión, una mancha indeleble en la historia de mi propia familia. Mi búsqueda, que comenzó como una curiosidad académica, una elegante obsesión intelectual por resolver un enigma familiar, se ha transformado en una necesidad visceral de expiación. Estoy manchado por el mismo estofado que nunca probé. No puedo cambiar el pasado,
No puedo devolver la vida a Lázaro, a Isabel, a Antonio, a todos los nombres que ahora son cicatrices en mi memoria. Pero puedo devolverles su dignidad. Puedo arrancar la verdad de las garras del olvido y obligar a esta ciudad, a mi ciudad, a mirar de frente el rostro de los monstruos que creó, alimentó y protegió en nombre de Dios. Esta ya no es la historia de un orfanato maldito, es mi historia, la confesión de cómo la caridad de mis antepasados se convirtió en el combustible de una pesadilla que se niega a terminar. Vuelvo a las ruinas del orfanato al anochecer, cuando la luz se retira y las sombras reclaman lo que es suyo. El edificio parece exhalar un frío que no es de este mundo, un aliento gélido que emana de las piedras como si la propia estructura tuviera fiebre de ultratumba. De pie frente a su fachada devorada por la hiedra, observando las ventanas como cuencas oculares vacías, entiendo por fin el origen profundo y verdadero de la extraña superstición local. Los trozos de pan duro que los vecinos más ancianos del barrio todavía dejan, casi como un acto reflejo, en los alféizares de las ventanas rotas, no son para alimentar a las almas perdidas en un sentido genérico y poético. Son un eco inconsciente, una memoria genética del trauma, transmitida a través de generaciones de susurros y miedos no expresados. Es un intento desesperado y simbólico de una comunidad por aplacar un apetito atroz que, sienten en lo más profundo de sus huesos, nunca fue verdaderamente saciado. Están intentando alimentar a los fantasmas de los niños hambrientos, sin saber que el hambre que los consumió no era por falta de pan, sino por un exceso de fe pervertida. El viento se levanta, el cierzo helado que da nombre a tantos callejones de esta historia, y silba a través de las ruinas con una voz que ya no me parece natural. Ya no oigo el viento. Oigo un coro de susurros infantiles, un lamento perpetuo atrapado en la piedra y la madera podrida, los nombres de los sacrificados arrastrados por la corriente de aire. El crujido de una viga en el interior no es el sonido de la decadencia, sino el eco de un hueso que se rompe bajo el peso del tiempo y del secreto. Cada sombra que se mueve en la penumbra parece tomar la forma de un niño pequeño, observándome desde el otro lado del velo, con ojos vacíos que exigen algo más que mi comprensión. La barrera entre el pasado y el presente se ha vuelto porosa, frágil, inexistente. Este lugar no está embrujado en el sentido tradicional. Es una herida abierta en el tiempo, un lugar donde el horror de 1902 sigue sucediendo, una y otra vez, en un bucle eterno, cada vez que la noche cae sobre Zaragoza. Y mientras la oscuridad lo envuelve todo en un sudario de silencio, una última pregunta, la más inquietante y práctica de todas, se niega a abandonar mi mente. Una pregunta que el libro de cuentas insinúa pero no responde. Una pregunta que me obliga a dar el siguiente y último paso. La versión oficial habla de un incendio y de la disolución. Los niños supervivientes fueron trasladados a otras instituciones, sus rastros diluidos y perdidos en la burocracia para siempre. Pero, ¿y los otros? Los sacrificados, los corderos puros, ¿qué fue de sus cuerpos, de los restos que no pudieron ser consumidos o convenientemente eliminados? ¿Qué fue de los huesos? El libro de cuentas registra la recepción de la carne, con una precisión de carnicero, pero es ominosamente silencioso sobre la disposición final de lo que sobraba. He llegado a una conclusión inevitable y terrible: la historia no puede, no debe, terminar con los documentos. Para que la verdad sea completa, para que la justicia, aunque sea poética, se cumpla, necesito la prueba física, la evidencia irrefutable que yace enterrada en algún lugar de este terreno maldito. Debajo del suelo del refectorio, en los muros sellados del sótano, en una fosa común olvidada en el patio trasero donde los niños jugaban. Ellos no desaparecieron. Siguen aquí. Esperando, en silencio, bajo mis pies, a que alguien finalmente los encuentre. Mi investigación no ha terminado. De hecho, el verdadero descenso al corazón de la oscuridad no ha hecho más que empezar. Tengo que coger una pala. Tengo que empezar a cavar. La decisión está tomada, firme como el rigor mortis. La noche es mi única aliada, y el silencio de la ciudad mi cómplice involuntario. Mientras me preparo para profanar este suelo sagrado y maldito, no con la intención de perturbar sino de liberar, el viento amaina por un instante, como si el mundo contuviera la respiración. Y en la quietud absoluta que sigue, lo oigo, un sonido claro, nítido, imposible, que no viene de fuera, sino de dentro de las ruinas, de dentro de mi propia cabeza.
El tintineo metálico y solitario de una cuchara al caer sobre un suelo de piedra. Es una señal. Una invitación. O quizás, una última advertencia. Ya no importa. He llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Los muertos de San Lorenzo han esperado más de un siglo en la oscuridad. No esperarán ni una noche más. Ha escuchado la verdad de hoy. Si no se une a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Suscríbase, active la campana y comparta, antes de que el próximo secreto le encuentre desprevenido.